Tengo una pregunta para ti. ¿Qué pasa cuando quienes deberían obedecer deciden no hacerlo? Cuando un hombre o una mujer decide pensar por sí mismo y llega a la conclusión de que lo correcto es desobedecer. Imagina esto: 24 de diciembre de 1914, Frente Occidental. Las trincheras británicas y alemanas están tan cerca que cualquiera podría cruzar la tierra de nadie en menos de 10 segundos. Apenas 60 metros de barro, cráteres y cadáveres separan a los dos ejércitos, formados en su mayoría por chavales que llevan semanas atrapados en un tipo de guerra para la que nadie estaba preparado: la guerra de trincheras. Ya lo habrás adivinado, estoy hablando de la Primera Guerra Mundial. Los dos bandos avanzaron tan rápido en los primeros meses que pronto chocaron y quedaron bloqueados. Ninguno pudo rodear al otro, y tampoco podían retroceder sin perder territorio, así que hicieron lo único que podían hacer: cavar y seguir cavando, lo que para muchos terminó siendo su propia tumba. Así, aparecieron dos líneas paralelas de trincheras que se extendían más de 750 kilómetros desde el Mar del Norte en la costa belga hasta Suiza, y durante 4 años apenas se desplazarían. Cada día antes del amanecer, los soldados se levantaban del barro para tomar posición, y cuando salía el sol, abrían fuego sin contemplaciones contra las líneas enemigas, un ritual que llamaban el odio de la mañana, un nombre casi amable para no pensar demasiado en lo que hacían en realidad: disparar a ciegas contra otros chavales como ellos que no conocían de nada, solo porque se lo habían ordenado. Y todo apuntaba a que aquel 24 de diciembre sería otro día más de frío, barro, hambre y muerte. El alto mando británico teme lo peor y envía un mensaje al frente. Tenemos indicios de que el enemigo podría estar considerando un ataque durante el día de Navidad o de Año Nuevo. Habrá que estar especialmente alerta esos días. Pero los generales no tenían ni idea de lo que se cocía de verdad en las trincheras. Los soldados británicos esperan encogidos en el barro, con los dedos entumecidos alrededor del fusil. En las líneas alemanas exactamente lo mismo, y entonces sucede algo increíble, algo que ninguno de aquellos hombres olvidaría jamás. No es posible. No es posible. No es posible. That's not possible. No es posible. No es posible. No es posible. Bienvenido a No es posible, el canal para curiosos sin remedio donde cada episodio exploramos una idea fascinante. Frente Occidental, 24 de diciembre de 1914, mañana de Nochebuena. En lugar del habitual desayuno de disparos, llegó el silencio. Un silencio inusual, casi violento, tan extraño que los británicos desconfían y se asoman entre sacos de arena buscando algún movimiento. Nadie entiende nada, las horas pasan, y sobre las 7, tal vez las 8 de la tarde, Albert Moren, del 2º batallón del regimiento Queen's Royal, se frota los ojos incrédulo. Del lado alemán comienzan a aparecer luces en la niebla, cada vez se encienden más, farolillos, velas pequeñas, antorchas y lo que parecen árboles de Navidad. Entonces algo rompe el silencio, algo que jamás esperarías oír en un campo de batalla. Una voz alemana, sola y temblorosa, cantando un villancico, pero no cualquier villancico. Canta Noche de Paz en plena guerra. Pronto, un regimiento entero canta a voz en grito Noche de Paz en alemán. Del lado británico no quieren ser menos, y alguien responde. Primero una voz, luego otra, y pronto cantan todos a coro. Finalmente, todos, británicos y alemanes, cantan juntos Adeste Fideles, en latín, la lengua que los une, y terminan aplaudiendo y deseándose feliz Navidad entre gritos y risas. Minutos después, dos figuras alemanas salen de su trinchera y caminan hacia tierra de nadie, desarmados, completamente expuestos, con las manos en alto. Los británicos, cautelosos, levantan sus armas de nuevo. No saben si aquello es una trampa o el comienzo de algo imposible. Vale, para entender cómo llegamos hasta aquí, primero hay que retroceder un poco, hasta antes de la guerra. Desde 1912, Europa era un polvorín. Cada país miraba a los otros con desconfianza, y cada gesto, cada movimiento, provocaba una respuesta igual o mayor. Era el típico inicio de cualquier carrera armamentística. El clásico si ellos se arman, nosotros también. Si ellos lo hacen, nosotros también lo haremos.
Y esa dinámica irracional que hemos visto tantas veces empieza a crecer como una bola de nieve imposible de parar. Bastaba una sola chispa para que todo estallara. Si alguien apretaba el gatillo, el continente entero saltaría por los aires. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Un joven nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip asesinó al archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. Princip pertenecía a una organización secreta llamada Mano Negra, por si quieres tirar del hilo, y no tiene nada que ver con la banda de Manu Chao. En principio, este asesinato no habría sido suficiente para iniciar un conflicto a escala mundial, pero Austria-Hungría lo usó como pretexto para declararle la guerra a Serbia, y a partir de ahí, en pocas semanas las alianzas y los juegos de poder arrastraron a media Europa a la guerra. Pero lo que nos importa ahora es la vida en las trincheras y lo que sucedió allí. Miles de chavales partieron en verano cantando entre vítores, convencidos de que volverían a casa por Navidad. Tenían 20 años, poca vida a sus espaldas y un deseo gigante de aventura. Veían la guerra como un rito de paso, la prueba definitiva para demostrar su valor, ganarse un poco de respeto de uniforme y volver con un par de historias heroicas que contar en la mesa del comedor. En esa época no teníamos el cerebro, como diría, lo bastante desarrollado como para comprender lo que era la guerra, y todo el mundo decía que para Navidad habría terminado. Y llegó la Navidad y no se terminó. La prensa y la propaganda alimentaron ese relato de héroes y gloria, y se encargaron de sembrar el odio hacia el enemigo, deshumanizándolo y pintándolo como una bestia. En Inglaterra, periódicos como el Daily Mail tenían una influencia enorme en la opinión pública y presentaban a los alemanes como monstruos que ensartaban bebés con sus bayonetas y colgaban a los curas de los campanarios. Por su lado, los periódicos alemanes escribían cosas similares sobre sus enemigos. Incluso tenían un himno de odio a Inglaterra, que los niños aprendían en el colegio. Los carteles empapelaban cada rincón, pintando la guerra como algo heroico, glorioso y emocionante. Imágenes de soldados fuertes y valientes, grandes banderas ondeando y la promesa de fama y respeto. Cada anuncio y cada noticia repetían el mismo mensaje. Esto es lo correcto, es tu deber, esto es lo que todo hombre de verdad hará. Pero la realidad en las trincheras era otra bien distinta. Lo que tenía que haber sido para muchos un heroico combate con caballos, tambores y trompetas se convirtió en una carnicería sin ningún sentido. Cada día que pasaba, una generación entera de jóvenes perdía cientos, miles de efectivos, y todo por ganar un palmo de tierra. La aventura heroica se convirtió en barro, ratas, piojos, pies congelados, insomnio y enfermedades. Sin forma de flanquear al enemigo y sin tecnología para romper las líneas, su única opción era acabar y resistir. Día tras día los jóvenes disparaban a otros jóvenes como ellos, chavales que no eran más que campesinos, mineros, obreros, porque alguien en un despacho necesitaba que creyeran que ese desconocido era su enemigo. Pero volvamos a la Nochebuena de 1914. Los villancicos han terminado, el silencio vuelve a instalarse, y entonces dos alemanes salen de su trinchera, sin armas, con las manos arriba, y empiezan a caminar despacio hacia tierra de nadie. La tensión crece y los británicos levantan los rifles rápidamente, con el dedo en el gatillo y el corazón a mil. No saben si disparar. Y entonces uno de los británicos se levanta, deja el fusil apoyado en el parapeto y sale al encuentro de los alemanes, desarmado como ellos y con los brazos en alto. Así lo narró él mismo en una carta que envió más tarde a su familia. Pensé que estaba loco. Pero cuando vi que ellos también venían desarmados, algo dentro de mí me dijo que tenía que salir. Entonces se empieza a generar una reacción en cadena, un contagio positivo, y en cuestión de minutos ya hay fuera decenas de soldados de los dos bandos, mirándose a los ojos y dándose la mano, como si la guerra se hubiera parado de golpe. Al poco rato estábamos charlando como si nos conociéramos desde hacía años. Menuda escena. Pequeños grupos de soldados alemanes y británicos a lo largo de todo el frente. Se oían risas y veíamos las lucecitas de los cigarrillos en la oscuridad. Allí estábamos, charlando y riendo con hombres a quienes solo unas horas antes habíamos tratado de matar. A la mañana siguiente, el día de Navidad, los soldados más atrevidos salen de nuevo de sus trincheras, cruzan la barrera de alambre de espino y se acercan a estrechar la mano de nuevo a sus enemigos. A continuación, le hacen una seña a los demás para que se unan a la fiesta.
Lanzamos un grito de alegría y salimos corriendo hacia ellos como una turba de forofos futboleros. Recuerda Leslie Wilkinson. Los soldados intercambian regalos, los británicos reparten chocolate, té y pudding, y los alemanes, puros, chucrut y su clásico licor de manzana. Unos cuentan chistes, otros se disfrazan, se hacen fotos juntos como si aquello fuera una gran reunión de viejos amigos. En distintos puntos del frente se organizan partidos de fútbol, con las porterías marcadas con cascos y abrigos. Un partido lo ganaron los alemanes por 3-2, otro los ingleses 4-1. Probablemente una de las pocas veces en la historia en que Inglaterra pudo presumir de ganarle a Alemania. Claro que no había penaltis de por medio. La noche del 25 se organizan infinidad de cenas improvisadas para celebrar la Navidad. Los documentos recogen cómo los alemanes escoltaron a un soldado inglés hasta una bodega detrás de las líneas, y allí compartieron con él un Bucklicot de 1909. Antes de despedirse intercambiaron direcciones y prometieron quedar para verse en Londres o en Múnich después de la guerra. En el frente al norte de Francia, los enemigos celebraron incluso un entierro en común. Los alemanes forman a un lado y los ingleses al otro. Los oficiales se colocaron delante y todo el mundo se descubrió la cabeza, mientras daban sepultura a sus camaradas, derribados por los hombres que tenían enfrente. Si no fuera porque las pruebas documentales son abrumadoras, costaría creerlo. Parecería casi un chiste de gila. ¿Es el enemigo? ¿Esto podría parar la guerra un momento? Pero hay infinidad de crónicas escritas, de testigos presenciales, a quienes también les costaba dar crédito a lo que estaban viviendo. ¿Os lo podéis imaginar? Mientras vosotros estabais comiendo pavo, yo estaba charlando tranquilamente con hombres a quienes unas horas antes había intentado matar. Fue algo asombroso. El teniente alemán Kurt Zemmisch también tenía que pellizcarse para creerlo. Qué cosa más fantástica, prodigiosa y extraña que gracias al fútbol y la Navidad se junten como amigos, un rato, dos bandos de enemigos mortales. La mayoría de los británicos se quedaron perplejos de lo simpáticos que eran los alemanes. Todo lo que les habían contado era mentira. Después de hablar con ellos, creo que muchas de las cosas que dicen nuestros periódicos son sumamente exageradas. En todos los casos fueron los soldados de a pie quienes tomaron la iniciativa, no los oficiales ni los políticos. Hombres jóvenes, cansados de vivir en la miseria, con miedo, que por unas horas eligieron desobedecer y no dar a sus mandos lo que la guerra esperaba de ellos. Y precisamente eso es lo que incomodó a los altos mandos, porque si miles de soldados descubren que el enemigo no es ningún monstruo, ¿cómo los convences después para que vuelvan a disparar? La mayoría de los soldados recordarían la tregua en las trincheras como uno de los momentos más memorables de su vida. El acercamiento empezaba siempre en el frente, hasta que capitanes, comandantes y coroneles también se ablandaban. Los únicos que se mostraban inflexibles eran los más poderosos, la cúpula del ejército y los políticos. Tras tener noticias de la tregua, el alto mando reaccionó enérgicamente, haciendo todo lo posible por destruir cualquier acercamiento. Y el 29 de diciembre de 1914, 5 días después de que todo comenzase, el cuartel general alemán emitió una orden muy clara que prohibía rigurosamente cualquier actitud amistosa hacia el enemigo. A todos los oficiales y soldados del ejército alemán se ha observado con gravedad que en varios sectores del frente se han producido confraternizaciones inaceptables con el enemigo inglés. Tales actos traen consigo peligros incalculables y deben cesar de inmediato. Se ordena expresamente que toda familiaridad con la tropa enemiga sea castigada con rigor por los comandantes de compañía y regimiento. El espíritu de caballería no debe confundirse con la fraternidad. Las hostilidades deben reanudarse sin demora y con la máxima intensidad. De manera similar, el mariscal de campo británico ordenó que se pusiera fin inmediatamente a todo gesto de acercamiento. Quien desobedeciera tendría que rendir cuentas ante un consejo de guerra y podría ser fusilado. Queda terminantemente prohibido todo gesto de acercamiento amistoso al enemigo, incluyendo conversación, señal, intercambio de tabaco, alimentos u otros objetos. Cualquier intento del enemigo de entablar relaciones amistosas deberá ser rechazado, y las tropas mantendrán la vigilancia y el fuego según las órdenes establecidas. Los oficiales al mando de unidades que toleren o fomenten tales actos serán puestos a disposición de un consejo de guerra, y los suboficiales y soldados implicados serán igualmente sometidos a las medidas disciplinarias correspondientes. A pesar de esas órdenes, miles de soldados decidieron desobedecer, hicieron lo posible para conservar la paz en secreto.
ambos ejércitos se enviaban cartas para advertir sobre los planes de ataque y los bombardeos de sus propias tropas, para que sus nuevos camaradas pudieran ponerse a salvo. Llegaron a acordar que si les obligaban a disparar, apuntarían por encima de sus cabezas. Sin embargo, el regreso de la guerra fue inevitable. Se impusieron rotaciones forzadas para separar a los nuevos camaradas, amenazas y sanciones constantes, y al final, los altos mandos consiguieron apagar por completo el espíritu de la tregua. Para el año siguiente tenían la lección bien aprendida y en las Navidades de 1915 estaban preparados, pero no para la paz, sino para evitar cualquier brote pacifista a toda costa. Ambos ejércitos ordenaron bombardeos continuos día y noche, artillería pesada sin descanso y ráfagas de ametralladora incluso el mismo día 25, solo para que nadie tuviera tentaciones navideñas. Se emitieron órdenes muy concretas para que los soldados permanecieran poseídos por el espíritu del odio, disparando sin piedad ante cualquier intento de acercamiento enemigo. Además, después de tantas rotaciones forzadas, el ejército ya no era el mismo. Eso, y los ataques incesantes, hacían la unión prácticamente imposible. Durante décadas la historia intentó ocultar esta tregua. Primero decían que era un mito, una exageración sentimentaloide o incluso una traición, pero los testimonios que han ido apareciendo son demasiados. Las cartas, las fotos, los diarios, todos coinciden. Entonces, lo único que pudieron decir con condescendencia es que la paz solo fue una excepción. No es la realidad. La tregua no es la realidad. Es como un cuento de hadas, como un paréntesis. Solo fue un descanso dentro del verdadero sentido de la guerra. Para eso estaban allí, y eso fue lo que volvieron a hacer. La maquinaria bélica se puso otra vez en marcha. Millones de soldados murieron en el frente, y lo cierto es que cada vez resultaba más difícil creer que aquello hubiera ocurrido de verdad. Pero en 1981, la BBC de Londres realizó un documental titulado Paz en tierra de nadie, y quedó claro que aquello no era cosa de unos cuantos rumores imprecisos. Tengo aquí una carta que escribí justo después de Navidad, en 1914. Queridos padre, madre y niñas, solo unas líneas para que sepáis que hemos pasado una Navidad bastante alegre, y desde luego muy poco común. ¿Os lo podéis creer? Por consentimiento mutuo, nuestro batallón y los alemanes que teníamos enfrente hicimos una pequeña tregua. No se disparó ni un solo tiro en todo el día. Fue realmente curioso ver a los antagonistas odiados de pie, en grupos, riendo, hablando entre ellos y dándose la mano. Claro que no hablamos de quién iba a ganar. La tregua de Navidad no fue una anécdota aislada, ocurrió en 2/3 partes del frente británico. En la mayoría de los casos fueron los alemanes quienes tomaron la iniciativa, tendiendo la mano a los británicos, aunque también hubo muchos casos en los frentes francés y belga. En total, más de 100.000 soldados depusieron las armas y cesaron las hostilidades, demostrando que un simple gesto, acompañado de grandes dosis de confianza en el prójimo, podía parar incluso la madre de todas las guerras, aunque fuera solo por un día. Lamentablemente, algunos veían este respiro navideño como una amenaza. Para ciertos poderes, esa fraternidad era peligrosa, porque desmontaba su relato, cuestionaba la obediencia ciega y necesaria para perpetuar la guerra, y en última instancia minaba la maquinaria que alimentaba sus privilegios, sus contratos millonarios y su poder. Nadie en su sano juicio puede decir que lo que hicieron aquellos hombres fuera sencillo, pero lo que está claro es que hace falta mucho más valor para salir de una trinchera que para disparar un fusil. En algunos puntos del frente la tregua se prolongó durante varias semanas, y a pesar de todas las medidas adoptadas por los superiores, hubo nuevos brotes de pacifismo. Si hubiera dependido de los soldados, la Primera Guerra Mundial habría durado tan solo 5 meses, y no 4 años. Todos aquellos chicos habrían terminado las hostilidades en la Navidad de 1914. Un comandante británico lo escribió así en una carta. Si nos hubieran dejado tranquilos, nadie habría vuelto a disparar. Pero lo cierto es que no los dejaron tranquilos. Generales, políticos, agitadores, medios de comunicación, todos saben que a lo largo de la historia, en la guerra, la paz siempre está al acecho, y tienen que emplearse a fondo y poner todos los recursos a su disposición: violencia, amenazas, sanciones, propaganda, para empujarnos a odiar, porque la guerra sencillamente no forma parte de nuestra naturaleza. Lo que no debemos olvidar, y esto lo escribo también para mí, es que los demás son gente como nosotros, personas que en otra vida podían haber sido nuestros amigos, nuestros parientes o nuestras parejas.
Esa fue la conclusión a la que llegó un soldado británico. Ellos también tienen un hogar, con gente a quien quieren. Si nos enterramos en nuestras trincheras, perdemos de vista la realidad y acabamos convenciéndonos de que una pequeña minoría, envenenada, representa toda la humanidad. Aquellos soldados no fueron héroes porque obedecieron órdenes, fueron héroes porque desobedecieron. Y eso era lo correcto. No es posible. Este proyecto es nuevo y la idea es traerte historias así todas las semanas, así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete. Ah, y si prefieres ver los vídeos de cada historia, también los iré subiendo con imágenes y subtítulos a mi canal de YouTube. Te dejaré todos los enlaces donde pueda, en la descripción o en la bio. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.